desayuno. Eh, entonces, se me ocurrió preparar una clase no tan aburrida, pues entonces le puse casos, y casos que he hecho, algunos recientes, otros muy viejos, para poder explicar de qué sirve el test de alineación. Esto, como ustedes saben, es un curso que todos deberíamos hacer. Si quieren, podemos programarlo y hacerlo por esta vía. Yo tranquilamente lo hacemos y así se cumple con el programa. Pero vamos a hacerlo un poquito más animado presentando unos casos que he hecho, que son como representativos. A ver, por allá en el año 1900, antes de eso, en el año 94, Paley publicó una clínica en Norteamérica que yo la vi fue en el 95. Entré en la biblioteca buscando algo y por error estaba buscando algo de tumores y por error veo una clínica en Norteamérica que se llamaba alineación y mala alineación. Entonces lo que le quiero decir con esto es que para a mediados de los 90 todo lo que Paley había publicado realmente era leído por muy poca gente. Y él ya tenía un curso que no era muy popular, eran poca gente que iba. Cuando yo fui en el 99 no llegaba a 100 personas el curso, y ya tenía ese curso desde el año 89. Eh, Ese curso terminó en un libro. Aquí, esto fue en el 99, ahí conocí yo a León Mora y por eso estoy aquí, gracias al curso de Paley. Fue ahí nos conocimos y León Mora entonces nos veíamos todos los años en el curso. Todo eso terminó luego, por ahí en 2001 creo que fue que salió este libro, y un libro completísimo, es un libro que nunca va a pasar de moda porque es como si fuese un libro de anatomía o de biomecánica, que son todos los principios. Me encanta la portada de este libro, porque tú dices, ¿por qué puso esto acá? Realmente porque esto era antes de la publicación de este libro, esto no se entendía muy bien. Fíjense que es una fractura de tibia con traslación, donde el cora está por debajo de lo que parece obvio. O sea, el cora no está donde está el callo, sino está más abajo. Y entonces todo eso se entiende una vez que uno lee el libro. Entonces, vamos a hablar del test de alineación en el plano coronal, básicamente hoy, y algo de plano oblicuo. Y esta gráfica que yo vi por allá en los 90 a mí me llamó muchísimo la atención. Y lo principal es que lo primero que uno hace es trazar en una radiografía panorámica. Por aquellos momentos yo ni siquiera panorámica tenía, entonces tenía que pagar dos chasis y los pegaba con dos hombres solos hacia los lados y paraba el paciente y todo porque era amigo del tipo, del técnico radiólogo. Y entonces hacíamos una panorámica y después se compró un chasis de panorámica en el 95. Entonces yo empecé a hacer todos estos tests. O sea, se lanza una línea desde el centro de la cabeza al centro del tobillo, y la distancia que queda entre el centro de la rodilla y esa línea se llama Mechanical Axis Deviation, desviación del eje mecánico, nosotros le decimos MAD, que es lo primero que uno ve. Eso viene en distancia. Por lo tanto, no se puede medir en ángulos. Y entonces es una distancia. Y en niños, ya les he hecho mención del artículo de Sanjís Jawal, donde él le pone distancias por edades en un artículo que hace en panorámicas de niños de todas las edades que se paran. Entonces, esa distancia, según Paley, alude al artículo que no es de él, es de Moreland, pero Moreland también es de Baltimore. Y otro personaje que no es médico, que es Chao, que debe ser fisioterapeuta o algo así, y tiene un posgrado en biomecánica. Entonces, Lord Moreland y Chao tienen artículos separados donde dan, de Baltimore, todos esos detalles, todos esos números, donde dan que la distancia en el promedio de la población es de 10 milímetros cuando el eje pasa por acá.
Acá, entonces, para efectos de colocarlo en una tabla de Excel, él puso que si pasaba por dentro era positivo, no tiene que ver nada que sea bueno o malo, y si pasaba por fuera del centro era negativo, y era para ponerlo, para poderlo hacer el número. Les cuento que en ese mismo año yo dije, bueno, yo quiero saber si la población que yo trato, entonces me hablé con un militar, no estaba Chávez en ese momento, ese era un militar amigo, que terminó preso, por cierto. Era un coronel, y hablé con el coronel y me mandó unos reclutas. Y todos los reclutas tenían entre 18 y 24 años. Y me hablé con las enfermeras de la Cruz Roja. Entonces las enfermeras sí tenían entre 18 y 44 años. Y les hice panorámicas a un grupo. Al final tenía un grupo de 88 pacientes, la mitad varones, la mitad mujeres, y les hice un test de alineación. Por supuesto, con el lapicito ya tenía el test de panorámica. Y fue muy curioso porque los ángulos me dieron iguales, ¿ok? Pero el MAT sí me dio diferente. El MAT me dio que en los hombres, cosa que Chao y Moreland, curiosamente, ninguno de los trabajos expuestos por Paley los divide por sexo. Yo los dividí por sexo y luego los junté también y me daba que el MAT es muy cercano al centro de la rodilla, me daba en los varones 1.8 de promedio con una desviación estándar de 9 milímetros y en las mujeres me dio menos 2.8, es decir, también muy cercano al centro de la rodilla, pero un poquito más hacia el valgo, lo cual parece muy lógico, con una desviación estándar de 7.4. Y cuando juntaba los dos sexos me dio este test. Fíjate que los valores de ángulos son muy parecidos y el MAT me dio cero en promedio, es 0.0 algo y 0. Entonces, ese trabajo luego lo convertí se publicó en la revista venezolana y se llamaba Test de alineación en una muestra de la población venezolana. Bien curioso los datos. Entonces, en la práctica, para mí, después de esto y otros trabajos que he visto publicados en otras revistas, entonces yo tomo realmente como MAT 0. Es mucho más práctico que el 10. El 10, Perdón sí, Miguel, te interrumpo. dime. Eso que acabaste de hacer, de comentar, es muy importante porque eso realmente sí cambió como tú estás diciendo. El trabajo original en el libro dice de 3 a 17 de la carga hacia medial. Sin embargo, si tú ves los trabajos recientes del mismo Paley, es 0 más o menos 5. O sea, eso está de acuerdo con lo que vos encontraste en Venezuela. O sea, si revisan las actuales publicaciones, de hecho, el pad para el mouse que le regalan a uno en el curso de Paley, donde están todas las medidas de alineamiento, si ves el MAT, dice 0 más o menos 5. O sea, eso es lo que se acepta hoy en día. Perdón la interrupción, Miguel. Y eso lo Perfecto. hallaste vos en tu población venezolana, y eso es lo que actualmente, o sea, ese 3 a 17, olvídenlo. Digan Sí, siempre que el MAT debe ser 0 más o menos 5. exacto. Entonces, luego que hablamos del MAT, vamos al eje mecánico. Entonces, el eje mecánico es como si ustedes se arrodillan y cargan el peso en el fémur, pero arrodillado. Es decir, sería la carga que va desde la articulación de la cadera a la articulación de la rodilla. Mecánicamente, todas las fuerzas se van a ir desde un punto en el centro de la cabeza femoral al centro de la rodilla. Ese es el eje mecánico. Como ustedes bien saben, somos el único vertebrado que tiene un cuello femoral tan particular, tan largo. La mayoría de los animales que caminan en dos patas, como los otros hermanos simios que tenemos, los primos, y las aves, tienen el cuello bastante corto. Y bueno, esto es un estudio bien bonito de biomecánica que sería parte de otra charla que me encanta también. Entonces, este sería, y el eje anatómico del fémur. El eje anatómico, desde mi punto de vista, les voy a decir que el nombre eje está mal puesto. Porque un eje es una cosa que uno, si lo ves por donde lo veas tridimensionalmente, siempre va a ir del centro de la cabeza al centro del fémur. Pero en cambio, esta línea que va por la parte que mejor se acomoda
en la diáfisis, porque esta línea no tiene un punto tiene un punto que dice que es la fosa piriforme y el punto D que vamos a ver ahorita, pero eso puede variar en un paciente con deformidades, va a variar. Entonces, en el plano coronal es la línea que mejor se acomoda a la diáfisis. Entonces, ¿cómo se traza esta línea? Uno coge un punto medio en punto de la diáfisis, otro punto medio, traza la línea, y en una persona normal, en nosotros, debe ir desde más o menos el centro de la fosa piriforme a el punto D, ¿ok? En la rodilla va desde lo que es el centro de la rodilla, fíjese que no es el mismo centro de la rodilla, al centro del tobillo, no son los mismos, ¿ok? Y aquí, lo que ven ustedes, esta línea verdecita, es la línea de orientación de la parte distal del fémur, ¿ok? Que es una línea que va tangencial a los cóndilos, y la que es marrón es una línea de orientación de la rodilla, pero para el componente tibial, que es una que va tangencial a los platillos. Estas dos líneas pueden tener una diferencia de hasta 3 grados y ser normal. El promedio es 1,75 grados. Y ya cuando es más que eso, entonces hay un problema de desviación, o puede ser un paciente que no tenga menisco, por ejemplo, estas dos líneas no van a ser paralelas. ¿Ok? Entonces, para trazar el eje mecánico de la tibia, se traza desde el centro de la rodilla para la línea tibial, no para la femoral, ¿okay? Que en una persona normal son paralelas. Entonces uno a veces cuando está haciendo algo y sabe que la rodilla está estable, porque ya el paciente lo examinó clínicamente, dice una rodilla estable, que no tiene ningún problema, que no tiene un ligamento roto o algo de eso, entonces puedes tomar quizás la misma línea, pero en el test de alineación original se traza con dos líneas, que va desde el centro de la rodilla al centro del tobillo, y esta línea de orientación del tobillo va tangencial a la parte distal del plafón tibial o de la superficie del tobillo. La línea de orientación de la cadera es una línea que va desde el centro de rotación del centro de la cabeza a la punta del trocánter, que es esta línea verde que ustedes ven acá. Todas esas líneas van a ser importantes para hacer test de alineación. Entonces, el eje mecánico, ¿ok?, termina en el centro de la rodilla, pero el eje anatómico, que yo prefiero llamarlo línea anatómica, porque esa línea, si ustedes voltean el paciente con esa línea dibujada en una tomografía, no les va a dar si lo hacen en una tomografía, porque no es un eje. Realmente vamos a llamarlo eje porque así se le puso, pero es una línea en el plano coronal, que es diferente en el plano sagital. Que no vamos a hablar hoy porque se me va a poner muy larga. Entonces, cuando estas dos líneas se cruzan acá, más o menos a nivel en la metáfisis, y el punto D tiene eso sí lo midió del trabajo de Paley, de Moreland también. El punto D es 10 milímetros, más o menos 4 a 16. Siempre da un poquito más medial. A veces coincide con el centro de la rodilla. Y este punto marrón, que es el centro de la rodilla, para la línea tangencial de los cóndilos, no siempre coincide perfectamente, pero son bastante cercanos a este punto amarillo, que sería la mitad del ancho de los platillos tibiales, de donde parte el eje mecánico de la tibia. Entonces, esta línea con la línea de orientación de la cadera, el eje mecánico con la línea de orientación de la cadera, me da un ángulo que se llama, en aquel momento, en el año 95, yo traduje todo porque quería enseñarlo y quería entenderlo. Entonces le puse femoral primero, proximal luego, lateral y luego mecánico. Entonces yo mecánicamente, ya de tanto acostumbrarme, no lo digo en inglés, sino lo digo en español, femoral, proximal, lateral, mecánico. ¿Ok? Entonces ese ángulo es de más o menos, 90 es el número, no es 90, en algunos trabajos 89, otros 88. A mí en el trabajo que yo hice me dio 87 inclusive. Y lo que sí es que es muy variable. Fíjese que va desde 85 a 95. ¿Okay? Y este valor es el que se toma como más práctico. Y hay este ángulo que yo lo uso mucho, sobre todo cuando trabajo con cadera en la cirugía, que es el femoral proximal medial anatómico,
y ese es entre la línea de orientación y el eje anatómico, que es la línea anatómica, que es 84 grados. Luego tenemos el ángulo femoral distal lateral mecánico, que es el más usado de todos, que es 88, más o menos 3, como ustedes ven ahí, aquí de 85 a 90. Otros dicen 87, sale en algunos trabajos. Por eso es que si tomas este como 90, este 88, yo me grabé 90, 87, 87, 90, porque vamos, se me olvidó decirles este. Y el ángulo femoral distal lateral anatómico, que es muy bueno aprendérselo, que es 81 también, ¿ok? Y esto es muy práctico cuando tienes una radiografía de rodilla y no tienes una panorámica. O sea, con la radiografía de la rodilla, tú con este 81, suponiendo que no haya ninguna deformidad en lo que no estás viendo, entonces tú puedes con 81 trazar el eje, la línea anatómica, como me gusta decirle. Entonces, el ángulo tibial proximal medial mecánico es 87, por eso que la mnemotecnia es 90, 87, 87, 90. Y distalmente es 89, el ángulo tibial distal lateral mecánico. Entonces, aquí se preguntarán por qué escogieron los investigadores que el único ángulo medial sea el ángulo tibial proximal medial. Es algo práctico, porque si no, este quedaba en 103. Entonces era 90, 87, 103, 90. Y esto es bastante práctico, porque si yo tengo una radiografía panorámica y yo mido inicialmente estos dos ángulos y los dos me dan el mismo número, ya yo sé que este paciente tiene 85, 85. El MAT debería, si los ángulos proximales están normales, el MAT, proximales y distales, de los extremos. Entonces, el MAT debería dar muy cercano al cero, ¿ok? Porque si este tiene 100 y este tiene 100, el paciente puede estar bien alineado, pero puede tener una mala orientación de la rodilla, que eso se llama bien alineado, mal orientado. Entonces es práctico cuando dice que cuáles son los ángulos. No, tiene femoral distal lateral 87 y el tibial proximal medial 88. O sea, bueno, perfecto. Esa rodilla está bastante bien, porque tiene un número parecido. Cuando uno de los dos se separa, entonces ya puedes sacar otras conclusiones. En cambio, aquí era un poco complicado si usábamos el ángulo lateral, aunque uno se hubiese acostumbrado igual. Miguel, otra intervencióncita. Sí, Sí, claro, cuando quieras. Paley lo hizo a propósito para recordarlo todos los ángulos que dan por debajo de 90 grados. O sea, es una manera de en la mente recordar rápido que los valores menores de 90 grados, pues 90 o menos son los normales. Pues estoy hablando, pues claro, porque si te da 70, pues es anormal. Pero la manera que él lo hizo era para que los ángulos que fueran menores de 90 se recordaran con más facilidad. Eso fue simplemente Sí, Eso fue sí, simplemente como vos decís, en vez de uno grabarse 90, 101, 87 y 102, él simplemente los valores que eran menores de 90 los tomó como referencia para recordarlos más fácilmente. así es, así es. Y fíjese que yo tengo una charla que la puedo dar cuando quieran, que me dio por a mí averiguar, yo hice lo que se llama ingeniería inversa y quise saber cómo los ingenieros hicieron una prótesis de rodilla y el instrumental de prótesis de rodilla para qué servía. Y me fui varios días a una casa comercial que era la Smith Nephew, que era Eurociencia en Venezuela, y les dije que me dejaran, un sábado, que me dejaran solo y con todo el instrumental y empecé pieza por pieza, medir de ocioso, a medir para qué era esta varilla, para qué era lo otro. Y me di cuenta que las prótesis de rodillas son basadas en estos ángulos, solamente que ellos en vez de decir 87 ángulos femoral distal lateral, dicen 3. Entonces ellos tomaron el otro ángulo y en la rodilla ellos definieron que la rodilla de una prótesis de cadera no tiene 87 grados, sino 90. Porque es más fácil hacer un platillo tibial con un vástaguito a 90 que hacer un vástago tibial. Y de ahí después salieron las prótesis anatómicas, donde con el plástico, bueno, pero eso es otro tema.
Muy, muy interesante cómo hicieron el plano sagital y todo eso. Y la guía de rodillas se mete por el canal medular, o sea, está siguiendo Eh, el eje anatómico del fémur, exacto. a excepción de que haya una deformidad. Entonces, si sigue el eje anatómico, tiene que quedar los valores que Miguel está diciendo. Claro, entonces me dio por medir cuándo metes la varilla, cuándo iba a chocar, porque en el eje lo metes por el eje anatómico, recuerda que eso no es un eje, es una línea. Entonces, como tenemos un ande curvatum, la varilla que tú metes por la rodilla hace un tope. Ella es flexible y tú la puedes seguir metiendo, pero ella se va a doblar. Entonces, de ese trabajo yo me acuerdo que recomendaba que no metieras la varilla más de 23 centímetros porque la ibas a doblar y te puede dar forzar a un ángulo no adecuado. Bueno, eso es cosas ociosas que yo hacía por esos días. Entonces, el ángulo de convergencia articular, que es la diferencia que hay, el ángulo que hay entre estas dos líneas que les conté, es de promedio de 1,75 y es de 1 a 3. Esto es muy importante porque si tú ves que esas dos líneas son convergentes, vuelve a examinar la rodilla. Todo esto, por supuesto, que tiene que ir de la mano del examen clínico del paciente. Entonces, finalmente nos quedamos con estos ángulos, no son muchos para una máquina tan compleja como el miembro inferior, y este es solamente el plano coronal. ¿Okay? Entonces, el otro punto que quería, en otra charla podemos hablar del plano sagital, que es un tema muy apasionante. Entonces, el otro punto que quería hablar era qué es el cora. Entonces, el cora es el vértice que hay entre los ejes de las partes que tienen una deformidad. Es decir, nosotros cuando hacemos el test de alineación vamos a descomponer la deformidad en dos partes, aunque esta deformidad puede tener más partes, pero inicialmente siempre vamos a tener un cora de resolución, que es el cora primario, y nos va a dar que la deformidad tiene dos partes. Y la mayoría de las deformidades solamente tienen un cora. Después hay unas multiapicales que tienen otro. Entonces, si nosotros llegamos a la conclusión dónde está el cora, que es el centro de rotación de la angulación, por ese cora pasa un eje. Y esto sí es un verdadero eje, es tridimensional. Y sobre ese eje es donde nosotros vamos a girar el hueso cuando hacemos una osteotomía. ¿Ok? Entonces, en este punto, y eso es un aporte muy importante de Paley, él lo entendió cuando vio al doctor Ilizarov, y esas cosas que yo le he conversado con él y él mismo lo dice, cuando vio a Ilizarov usando bisagras y los rusos no le decían dónde van las bisagras, y ese era todo el tema, y la gente iba para allá y ponía las bisagras y todo el mundo, la bisagra y la bisagra, y Paley descompuso eso para que nosotros lo pudiésemos entender. De ahí el gran valor de ese libro y del aporte de Paley. Yo creo que el mayor aporte de Paley es saber interpretar a Ilizarov y desglosarnos y darnos ya digerido. Entonces, ¿qué es la regla número uno? Regla número uno simplemente es muy sencilla. Es que si tú haces la osteotomía donde está el cora, cuando haces la deformidad, como en esta de acá arriba, simplemente vamos a tener que se va a angular y vamos a tener una osteotomía de apertura, sin traslación. Si sacamos una cuña, que es lo que se hace muy frecuentemente, tenemos entonces una alineación correcta sin traslación. O si sacas una cuñita pequeña y luego la metes del otro lado, que es el cora neutro, entonces no vamos a tener traslación. El cora, lo que él determinó es que en la línea donde está el cora, que es el vértice de la deformidad, es decir, este ángulo que se llama ángulo beta, una deformidad tiene dos ángulos, el ángulo alfa y el ángulo beta. El ángulo alfa es el más pequeño y el beta es el más grande, que sería el que mide uno normalmente entre las dos deformidades, entonces entre los dos componentes. Entonces, el vértice del ángulo beta nos da una línea y de la parte de la concavidad, eh, en la parte de la concavidad nos da el cora de cierre y en la parte de la convexidad nos da el cora de apertura. Es decir, si nosotros giramos en este punto, se abre. Si giramos en este punto, tenemos que sacar una cuña para que cierre. ¿Okay? Y en la regla número 2
esta es la regla número 1, que es lo que pasa. En la regla número 2, lo que dice, muy sencillo, que si no podemos hacer o no queremos hacer la osteotomía en el cora, la vamos a hacer por arriba o por abajo, entonces tiene que ocurrir una traslación porque tenemos que girar sobre el cora. Por eso se llama centro de rotación de la angulación. Este nombre tiene, hay gente que no quiere y ese nombre va a quedar, pero alguien de las generaciones y compañeros nuestros dice, esa vaina no se llama Cora, se llama Apex. Y Carlos sabe a quién me refiero. Y realmente el nombre de Cora va a quedar porque es muy práctico, porque es que realmente ahí es donde debemos girar. Si nosotros vamos a hacer una osteotomía y lo vamos a girar con las manos, porque le vamos a poner un clavo o le vamos a poner un yeso, nuestra mente tiene que tener claro que lo vamos a estar girando sobre el cora para que nos salga todo bien y tenemos que hacerle la traslación. Entonces, lo que sucede acá es que si hacemos entonces la osteotomía, debe girar y se va a producir una traslación y él después esta palabra la desapareció en el libro, pero en la clínica de Norteamérica del año 95, él llamaba a este hueso que sobra acá, lo llamaba truncación o truncation. El nombre es muy feo, yo creo que por eso fue que lo quitó, pero yo todavía lo sigo llamando así. Esto que sobra aquí es la truncación y esto aquí es el defecto de la truncación, donde uno puede quitar este huesito y lo mete aquí si es abierto, pero eso realmente no es importante. Pero en algunos pacientes queda una punta muy grande y hay que hacerlo. Cuando yo hago una super hip, queda la truncación y ya por alguna razón que no le he preguntado, quitó eso del libro. En el libro, y hago una acotación, el otro día estaban dando esta charla en uno de los chats y uno de mis alumnos me dijeron, profe, le pusieron a la regla número 3, al corolario de la regla número 2, la llamaron regla número 3. En el año 95, cuando Paila saca esto, él llamó a la regla, lo que hoy se conoce como regla número 3, la llamó corolario de la regla 2. Corolario de la regla 2 es que si no haces bien la regla 2, se te va a salir mal. ¿Qué significa? Que si tú haces la osteotomía fuera del cora y no sigues el cora, te va a quedar una deformidad como acá, se te van a quedar dos ejes. Eso hoy se llama regla 3. Sin importar, para mí lo que yo quiero que entiendan es la regla 1 y la 2. Lo demás son adornos, como decir que hay 3 reglas y que si es multiapical, entonces a cada una de los vértices o coras se le aplica la 1 y la 2. Realmente son importantes en la 1, la regla 1 y la 2. Entonces vamos a un caso cuando me llamaron para la charla, dije, bueno, perfecto, esa charla la tengo yo, la desempolvo, tengo versiones de esa charla del año 2001. Del año 2001, no, mucho antes, pero en el 2001 yo hice un curso como el de León y lo hice en Caracas, ya Chávez estaba montado y después cosas que no pudo hacer más, eso es otro cuento. Pero bueno, en el 1 yo hice un curso y en el 2002 también. Entonces, de esos dos cursos yo tenía charlas de todo. Y dije, bueno, pero resulta que el miércoles me toca operar a una paciente que ya tenía muy bien planificado qué es lo que iba a hacer. Esta paciente que tiene, como ustedes ven, un genuvalgo. La paciente no tiene una hipoplasia posaxial, es solamente un genuvalgo y posiblemente sea por un cierre de la fisis de este lado. ¿Por qué se cerró? Ya me llega tarde, pero yo creo que fue una displasia fibrosa, que estaba hablando con Alejandro el otro día de esto, que la displasia fibrosa suele hacer esto. La niña tiene manchas café con leche, pero no veo otro signo, no tiene pecas, no tiene nódulos que parezca, pero ella me dicen que hay familiares con la misma patología y las mismas manchas en la piel. Pero lo cierto es que me pareció que se cerró la fisis acá de forma espontánea, lo cual creó una discrepancia. Lo que me llevó entonces a decir, lo voy a hacer con fijación externa. Yo creo que al corregir la deformidad se corrige pero con el tutor puesto puedo decidir, que esa es la belleza del fijador externo, hacerlo progresivo y si me queda una discrepancia, alargar o no, dependiendo de lo que tenga. ¿Eso lo puedo hacer agudo? Sí, claro. Lo puedo hacer hoy en día lo puedo hacer con una placa condilar,
anatómica y queda muy bien, y de hecho le voy a enseñar unos casos, pero me pareció que la discrepancia era mucho para tomar una decisión con una placa y después perder la oportunidad de poder alargar. La niña además tiene una torsión tibial externa, que van a ver en otras imágenes, bien importante, ángulo Q aumentado. El ángulo Q se va a corregir un poco cuando hagamos la osteotomía femoral acá. Y a esto le hicimos el test de alineación. Entonces aquí ven el centro de la rotación, la punta del trocánter. Yo siempre dibujo los puntos y dibujo las líneas de orientación. La línea de orientación de las dos rodillas, aquí estas dos líneas convergen. Es lógico porque el mat de este paciente ven por dónde pasa. Y el tobillo no tiene ninguna deformidad. Entonces, es muy bueno hacer este análisis ahora más con el Bone Ninja. Esto está hecho en Bone Ninja. Entonces, el mat es amplísimo, ¿ok? Ni lo medí. Pero ahí ven que entre estos dos puntos hay 5 centímetros, o sea que tú ven que es cercano a los 80 milímetros, es mucho. Entonces, aquí es el centro de la rodilla para el fémur y el centro de la rodilla para la tibia, están los dos puntos, y trazo los ángulos, y cuando trazo los ángulos me da un ángulo femoral distal lateral de 69, es muy pequeño, y eso me da un valgo femoral, y en la tibia me da 90, ¿ok? Lo cual está normal, ¿ok? Por supuesto que estas dos líneas convergen porque el mat pasa por aquí y está aplastando el menisco. Si no hacemos nada, esta niña va a tener una artrosis más rápido que cualquier otra persona. Entonces vamos a hacer el test de alineación. Al tener el ángulo de 90 normal, yo entonces puedo hacer, la maniobra número 1 es, yo puedo prolongar el eje mecánico de la tibia y me va a dar el eje, porque yo tengo que buscar el eje mecánico o anatómico. Vamos a hacer el método mecánico primero. Eh, yo debo prolongar el eje mecánico de la tibia y voy a tener el eje mecánico del fémur distal. ¿Cómo lo hago? Si estos ángulos son normales, entonces prolongo la línea. Si no son normales, entonces en la línea roja de orientación del fémur, esta que está acá, calculo el ángulo femoral distal lateral contralateral y trazo la línea desde acá. ¿Ok? Pero si tampoco tengo del otro lado normal, entonces utilizo el ángulo de la población. Son los tres métodos que hay. Primero, prolongar la línea si la tibia es normal. Segundo, utilizar el ángulo contralateral para trazar la línea del segmento distal del fémur. Y tercero, utilizar la de la población. Aquí lo prolongué y me da esta línea que está ahí en azul. Y luego me voy a buscar el eje mecánico de este fragmento. Ok, uno de los métodos que hay es utilizar el eje anatómico o la línea anatómica del tercio proximal del fémur. Ok, le dibujo una paralela que parte desde el centro de la cabeza. Ok, y trazo una línea que va medialmente con un ángulo entre 6 y 7 grados de esta y trazo, y este es el eje mecánico de este segmento y se va a cruzar. Entonces el eje mecánico de este segmento es este, y el eje mecánico de este segmento es este, y me da el cora metafisiario, lo cual es muy lógico cuando se trata de un cierre, de una deformidad por cierre de la fisis. El eje para el anatómico es bastante más sencillo. El anatómico no prolongo esta línea, no pueden mezclar el método mecánico con el método anatómico. Aquí lo que hago es que se acuerdan que el ángulo femoral distal lateral anatómico era 81 más o menos 3. Ok, entonces utilizo 81 grados con la línea de orientación del fémur, no de la tibia, del fémur, trazo 81 grados con una reglita, un transportador, y desde el centro de la rodilla, y aquí sí desde el centro de la rodilla, pero si quieren ser más perfectos, lo trazan desde el punto D, que es ligeramente medial, ¿ok? Y entonces trazan esta línea y nos va a dar el eje anatómico o la línea anatómica para la parte distal del fémur. Y la otra es esta línea, la prolongan, las dos se unen y nos va a dar el cora también en el mismo sitio, bastante cercano. Profe, qué ¿Okay? pena.
Dígame. Camilo, la línea previa, ¿cuál era el origen de la ESA? Esa línea previa que va de distal hacia proximal. Esta, Esa azul. azulita. Sí, Esta señor. azulita. Ok. Para trazar una línea, tú la puedes trazar. Utilizas dos puntos y de un punto a punto tienes una línea. Pero también puedes trazar una línea basándose desde una base, que la base es esta. Entonces tú necesitas una línea base y un ángulo. ¿Ok? Entonces yo pongo mi transportador aquí y trazo desde el centro de la rodilla, desde el punto D, para ser más perfecto, pongo mi transportador y trazo un ángulo femoral distal lateral de 81 y ahí trazo esta línea. ¿Ok? Bien. Esa es la forma de trazar líneas en el test de alineación. Son o la trazo de un punto a un punto o con una línea base y un ángulo trazo la otra. ¿Ok? Esta línea que estoy trazando aquí en rojo, que llamamos el eje mecánico de la parte proximal del fémur, también la puedo trazar utilizando la línea de orientación de la cadera que va desde el centro de la cadera a la punta del trocánter y utilizo el ángulo de 84, que es el ángulo femoral medial proximal, que es 84 grados. Ya les voy a poner un ejemplo de lo práctico que es ese ángulo cuando tenemos deformidad de cadera. Entonces aquí tenemos el CORA y ¿qué fue lo primero que hicimos? A ver, es una deformidad grande que decidí hacerla progresiva y podría haber hecho progresiva sin liberar el nervio. Resulta que sí, realmente podría hacerlo muy lento, pero me da mucha tranquilidad una vez que uno tiene, a ver, habilidad y maneja una técnica quirúrgica de liberar nervios, entonces uno se siente más tranquilo liberando el nervio, sobre todo a paciente delgada, con el nervio que se palpaba. Entonces hicimos una liberación del nervio peroneo o nervio ciático popliteo externo de sus dos túneles. Pero aquí está un videito de la liberación del primer túnel, que ahí dice, ¿ok? Ahí se liberó el túnel, luego liberamos el segundo, que eso es otra clase, y vamos a, una vez liberado, lo suturamos acá. Fíjense la torsión tibial externa que tiene el paciente con ángulo aumentado, es bilateral, ¿ok? Por eso no quise corregirla, porque eso lo podemos analizar luego cuando ya hemos corregido este defecto grande, que es el que le imposibilita a ella y le va a hacer una artrosis de rodilla. Entonces, lo primero que hicimos fue buscar primero colocamos este alambre de Kirchner o pin de 2 milímetros. Este es un pin de 2 milímetros que va, ¿ok? Paralelo a los cóndilos. Ven que es bastante paralelo a los cóndilos. Y normalmente para algunas otras cosas yo lo pongo en el centro de rotación de la rodilla. Aquí, como no iba a extender el tutor a tibia, lo busqué en un punto más cómodo, que es este punto aquí, para que todos los pines vayan en la misma línea. Entonces, pero este eje, este pin, está en el plano sagital, está perfectamente perpendicular al plano sagital, y en el plano coronal está a 90 grados, como ustedes ven ahí. O sea, me es más fácil imaginarme como los que hicieron la prótesis de rodilla, que dijeron, no, que 87 te van a poner esa vaina a 90 y ya. Bueno, así yo en la práctica hago eso, lo pongo bastante paralelo a esta línea y que me dé cercano a 90 y me siento conforme con el intensificador de imagen. Entonces, paso este pin por el hueso, como ustedes lo ven acá, ¿ok? Y el instrumental que tenemos en la Noel tiene una broca, que es una maravilla, que es una broca canulada con el huequito de 2 milímetros donde puedo hacer el orificio. Entonces eso me facilita, ya yo tengo mi pin, ya yo tengo toda la orientación. Que aquí ven que hay 90 grados entre las dos líneas. Entonces pongo mi pin en ese orificio que hice, quito la guía, paso mi pin, es un pin de 6 milímetros. Al pin le pongo un aro, ¿ok? Aquí está el pin colocado, aquí le pongo un cubo, el cubito, el cubo de rancho que se llama. Por cierto, se llama cubo de rancho porque eso lo inventó Stuart Green.
Stuart Green estaba en un hospital en Texas que se llama Rancho de los Amigos. Entonces le puso Cubo Rancho. Entonces, y así se llama. Le dicen Cubo Rancho por el nombre del hospital. Entonces, una vez que tengo este aro, voy a buscar, como ya tengo el Cora, voy a buscar la bisagra, colocar la bisagra que ustedes ven acá, ¿ok? Y la voy a colocar la puedo colocar aquí, tendría que abrir y sacar una cuña. Si la coloco acá, o aplasto esto acá, o saco una cuñita pequeña de un lado y la meto del otro lado. Pero todo esto va a ser percutáneo. La cirugía no se abrió lo más que para que quepa un pequeño osteotomo. Entonces, la voy a hacer de apertura. Y el Cora va acá, ¿ok? Y la osteotomía voy a usar la regla número 2. Entonces, aquí coloqué en la otra bisagra, aquí ven, aquí están las dos bisagras, aquí están las dos barras, y las dos bisagras están superpuestas, ¿ok? Y aquí tengo el aro, ¿ok? Pero ese aro se me puede mover y el plano sagital puede cambiar. Entonces ahora tengo dos bisagras, ahora tengo un ACA, el famoso ACA. ¿Cuál es el ACA? El ACA es que si yo pudiese por este orificio de acá, de la bisagra, pudiese pasar un Kirchner, cosa que no puedo porque me puedo llevar algo, pero imaginariamente pudiese pasar un pin, debería las dos bisagras estar en ese pin. A veces se puede en la tibia donde no te puedes llevar nada. Entonces yo pongo el pin primero y pongo las bisagras en este orificio y armo todo el tutor. Es otra forma de hacerlo. Pero aquí me puedo llevar la arteria femoral. Entonces, pero imagínense que va un pin por aquí y las dos bisagras deben estar en el mismo ACA, que significa eje de Axis Correction Angulation, eje de corrección, el eje de corrección, el eje de Cora. Entonces, aquí tengo una bisagra y aquí atrás que no se ve está la otra bisagra. Pongo el otro aro, no he puesto pines como ustedes ven aquí, y aquí yo hago un truquito. Le pongo una barra de extensión que va en todo el centro de este aro, ¿ok? Y esta barra me está apuntando a la cabeza femoral. Y esa otra barra que ustedes ven acá, lateral, está en el plano sagital y me apunta a la punta del trocánter que es palpable. No tengo que utilizar ninguna radiografía. Yo palpo el trocánter mayor y esto va apuntando al trocánter y esta va apuntando a la cabeza femoral. Significa que este aro lo tengo perfectamente y aquí yo como tengo un solo pin. Entonces ahora puedo colocar, coloco siempre un pin distal, en este caso, y luego coloco el pin proximal o coloco un pin acá. Una vez que tengo un pin acá y un pin acá, ya lo demás es coser y cantar porque pongo los pines y hago la osteotomía porque tengo el tutor totalmente orientado. Y estoy explicando esta clase con un tutor porque de ahí vengo yo. Yo tengo un tutor en la cabeza aunque le esté poniendo al paciente un alambrito o un yeso o una placa. Entonces, aquí, aquí están las dos bisagras y aquí va a ser la osteotomía. Yo voy a hacer la osteotomía, lo señalé aquí con un alambrito de Kirchner, hago una incisión en piel muy pequeñita y fíjense cómo trasladó, qué belleza. Traslada poquito, por supuesto, porque estamos bien cerca del Cora, pero traslada, tiene que trasladar. De hecho, cuando hice la osteotomía me quedó algo de como que de cortical aquí, me estaba haciendo como una bisagra de hueso y dije, esto no me está trasladando porque se abría bien bonito, pero no trasladaba. Entonces metí el osteotomo, le volví a romper y trasladó muy bien. Y aquí van a ver el video cómo yo podría hacer una corrección aguda. ¿Okay? Aquí ven cómo traslada. Exacto. Entonces, aquí ya al final de la cirugía le pusimos el aparato de distracción. Ahora, ¿cuál es la ventaja de hacerlo? Fíjate que yo decidí que lo voy a hacer progresivo. Es un paciente de Caucasia que si tiene dolor no va a poder venir y ahora menos. Y entonces decidí esto lo voy a hacer progresivo, aunque haya liberado el nervio. ¿Por qué? Porque este paciente que operé el 6 de abril, el 7 de abril se puede parar y se puede ir caminando, no es que va a caminar por un par de muletas. Ahí está paradita, le dije apoya con tranquilidad todo el pie porque tiene 3 pines. Por cierto, fíjense que le puse 2 pines y después le puse el final uno medial. Este es el único pin medial que se puede colocar en el fémur, que es este pin de acá. Todos los demás pines son laterales y todos los pines están por la parte
prácticamente lateral y un poquito posterior, donde no fastidien la fascia, o lo menos posible, porque siempre tiene que ir atrás de la fascia. Entonces la operé el 6 y el 7 ese paciente está corregido. Entonces aquí, ahora vamos un poquito más rápido, porque se ha pasado el tiempo. Entonces ahora vemos a esta paciente, esta es una paciente de por allá hace muchos años, pero esta era una periodista, me acuerdo, que le habían ofrecido colocarle un tutor para hacer la corrección y ella me dijo, doctor, yo no quiero las cicatrices, el aparato por fuera. Y es verdad, los tutores dejan unas cicatrices más feas que si lo hacemos con una placa y una cicatriz lineal. Entonces, pues sí tiene las piernas muy bonitas y yo le dije, bueno, pues sí, vamos a hacer lo posible. Y se hizo el test de alineación, hice exactamente lo mismo. Aquí está el Cora también, pero lo hice, ven, en aquel momento yo usaba sierra de Gigli, ya no la uso, ya prefiero usar broca de osteotomo, una incisión pequeña, pero era como que la novedad, que la usé por muchos años, una sierra de Gigli que tiene una técnica en particular. Y aquí estamos colocando una placa condilar, ya estamos en 2009, si mal no recuerdo, teníamos las placas y teníamos un tutor interno que hacía lo mismo, aquí estamos con intensificador de imagen, se trasladó también, fíjense qué bonito, el test de alineación. Por cierto, eso, ahí tengo un artículo que conseguí ayer de eso, lo publicó Sanjit Sarjawal, nuestro amigo que está ahorita en San Francisco de Nueva Jersey, el hindú, que es ortopedista infantil. Publicó cómo se usa el bobby, el cable del bobby, el cable del electrocoagulado. Entonces aquí está la muchacha pues con sus piernas muy lindas y bien alineadas. Aquí está, este paciente es de acá también y es muy reciente. Yo estaba viendo el test de alineación, preparando la clase y dije, uy, yo como que tengo un paciente igualito. Esto es de la clase de Paley y este paciente tuvo una artritis séptica, se cerró la fisis de este lado y aquí quiero resaltar errores. Este paciente tenía la fisis cerrada y a alguien se le ocurrió que podía corregirlo con la fisis cerrada poniendo una placa de tensión de este lado. Craso error. El paciente se le hizo una resonancia magnética previamente y ya sabían que la fisis estaba cerrada. ¿Por qué vas a poner acá una placa de banda de tensión sabiendo que la fisis no funciona? Para que esto funcione, la fisis tiene que estar sana. Y entonces la fisiodesis no funciona en fisis patológica. Y esta está patológica porque por alguna razón se cerró. Y una razón no es una enfermedad, sino fue un trauma. Entonces aquí se cerró la fisis. Y otro error importante es que estas placas, en vez de ponerlas laterales, las pusieron en un plano anterolateral. Entonces estas están como oblicuas y creó una deformidad en el fémur, en la parte sana del miembro inferior derecho. Y ustedes ven cómo tiene un recurvatum femoral. Por supuesto que estas placas hay que sacarlas ya. No le voy a hacer nada, simplemente le voy a sacar las placas ya. Aquí está el muchacho ya utilicé otro método, utilicé una corrección aguda y aquí ven la corrección. Aquí les estaba diciendo que era muy útil este ángulo de 84 grados, porque en cirugía tú puedes tener una deformidad como esta. Esto es una deformidad inmensa. Aquí inclusive hay como una especie de fractura del cuello, hay una especie de pseudoartrosis por una displasia ósea que tiene el paciente. Entonces yo trazo la línea de orientación, mi ángulo 84 grados, y pues de este análisis puedo corregirlo con una placa, con un abordaje de tipo super hip. Yo puedo hacer la corrección y mire todo lo que traslada. Esta es la regla número 2 igual, y este paciente consolidó muy bien. El plano oblicuo es muy importante conocerlo porque no todas las deformidades están en el plano coronal o en el plano sagital. Entonces, el plano oblicuo viene del análisis de dos radiografías, de una radiografía AP y una lateral, y entonces nos vamos a dar cuenta que la dirección de la curva es lo que vamos a hacer. ¿Cómo hacemos eso? Okay. Vemos en la AP que tiene 20 grados de ángulo alfa y en la lateral tiene 25 grados de ángulo alfa. Entonces, esos 2 grados, hacemos un convenio de que 1 grado es 1 milímetro y lo llevamos a un papel y hacemos un eje de coordenadas, donde esto es anterior, posterior, lateral y medial. Entonces, como en la lateral tenía 24 grados, son 24 milímetros que vamos a dibujar en la hoja de papel, y
hacia anterior 30 milímetros. ¿Ok? Entonces, la dirección en que se fue la deformidad es esta que está aquí. ¿Ok? Entonces, se llama dirección del vértice. Yo pongo un aro imaginario y le coloco esta línea verde que es el eje donde van las bisagras. ¿Ok? Pero la dirección de la curva es la roja. Entonces, si voy a hacerlo con mis manos, yo me imagino estas bisagras puestas acá y yo voy a hacer ese movimiento para reducir una fractura o lo que sea que tenga. O una osteotomía que hice, voy a colocar un clavo o un tutor. ¿Ok? O lo voy a colocar con un monoplanar inclusive. Y eso fue lo que se hizo. Este ejemplo, bien viejo, de hace 11 años, imagínate. Entonces aquí tienen, este sería una AP, donde tiene un ángulo de 26 grados, en la lateral tiene 44 grados, o sea que está este es el vértice, fíjense que el vértice va más hacia anterior, porque la deformidad es más anterior que lateral, y las bisagras van en este punto. Entonces, este paciente yo decidí hace años, hoy en día le colocaría una placa y después lo alargo con un tutor para no hacerlo tan complejo, porque esos tutores son muy incómodos aquí en Femur. Entonces, pero bueno, en aquel momento, fíjense que es tutor bien viejo. Con este tutor, miren la barra apuntando al centro de la cabeza, estas barras, que el plano sagital, y aquí está también, esta está apuntando hacia el tobillo. Pongo esas barras, pongo mis bisagras, aquí las ven perfectamente, perpendiculares al eje, a la dirección de la curva, y lo enderecé. Este otro es bien interesante, es de tibia y tiene también una deformidad en un plano oblicuo. Yo lo analicé y la dirección en plano oblicuo me daba que era póstero-medial. Y las bisagras van perpendiculares a esa línea, y aquí voy a hacer una corrección progresiva. ¿Ok? Bueno, yo creo que ahí resumimos un poco el plano coronal y